En muchas ocasiones hemos visto cómo nuestros actos tienen consecuencias y el pueblo de Israel no iba a ser la excepción. La palabra de Dios es clara, la paga del pecado es muerte, ¿sí? Y esto es algo que vamos a nosotros a poder ver cómo las consecuencias de los actos de cada una de las personas tienen que pagar el precio. Y vamos a descubrir cómo Israel llega el momento en que es sacada de su tierra y llega el momento en que Dios, después de haberles hablado tanto, después de haberles mostrado amor, después de haberles mostrado misericordia y gracia, el corazón del hombre no quiso escuchar, ¿sí? Y hizo a Dios a un lado. Quisieron seguir su propio camino, se hicieron dioses falsos y ahora las consecuencias de todo esto se da con un destierro, del cual no iban a regresar jamás. Y esto es lo que vamos a ver nosotros en este capítulo número 17 de Segunda de Reyes. Vamos a orar. Eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús te bendecimos y te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor hermoso, que seas con nosotros, que abras nuestra mente, pero sobre todo que abras nuestro corazón, Señor hermoso. Que podamos escuchar tu voz y que podamos nosotros alcanzar tu gracia y tu misericordia junto con tu amor. En Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Vamos a leer los primeros dos versículos que nos dicen: en el año 12 de Acaz, rey de Judá, comenzó a reinar Oseas, hijo de él, en Samaria sobre Israel, y reinó 9 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Oseas, hijo de él. De hecho, nosotros podemos ver al rey Oseas por última vez hace 2 capítulos, ¿no? En el capítulo 15, en el verso 30, vemos cómo él asciende al trono de una manera tremenda, ¿no? Vemos cómo llega y hay un derramamiento de sangre tremendo, ¿no? Hay una conspiración en contra de Pekah y lo mata y lo destrona, ¿no? Y empieza así una breve dinastía, ¿no? Pero lo más interesante es cómo nos dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, ¿sí? Aunque no como los reyes de Israel, ¿sí? Antes que él. Y muchas veces nosotros decimos, es que yo soy una buena persona, yo soy bueno, yo no he hecho mal, yo no le hago mal a nadie, ¿no? Y siempre estamos buscando como que autocalificarnos, y la realidad es que nosotros debemos entender y comprender que Dios es un Dios que es santo, ¿no? Y no nos podemos calificar nosotros con nuestras normas, sino la norma de Dios es la que tiene que calificar nuestra vida. Y esto es algo que nosotros tenemos que entender, aunque muchas veces es difícil, ¿sí? Por ejemplo, la gente dice soy buena, sí, pero si lo ponemos a la luz de la palabra de Dios y vamos en breve a lo que son los 10 mandamientos, tú podrás ver que la gente no es tan buena como dice, ¿no? Si tú has dicho alguna mentira, sí, por más pequeña que sea, o haya sido una mentirilla blanca, o por no querer hacer sentir a alguien mal, sí, todo eso se llama mentira. Y a las mentiras, a las personas que dicen mentiras, se les llaman mentirosos. Y ahí estás rompiendo tú uno de los mandamientos cuando dicen no mentirás, ¿no? O cuando la gente, por ejemplo, dice yo tengo uno en el cual sí no lo he hecho, ¿no? Yo no he matado a nadie, Adán, ¿no? Y tú puedes decir, bueno, Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿sí? Ya Él nos dice que cuando una persona odia a otra, dice, es como si lo hubiera matado. Y esto es algo que es grave, ¿no? Y ante nuestros ojos puede ser únicamente odio, pero ante los ojos de Dios se cuenta como un asesinato. Y no nada más eso, ¿no? Podemos ver otras condiciones, ¿no? También dice que no codiciaremos a la mujer de nuestro prójimo, ¿no? Pero esto aplica a hombres y mujeres. No podemos codiciar al hombre de nuestra prójima, o sí, o no podemos codiciar a la mujer de nuestro prójimo. Va por los dos lados, ¿sí? Y si tú has visto a otra persona con codicia en tu corazón, dice que ya has adulterado con ella. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros intentamos ver muchas veces que hay pecados chicos y hay pecados grandes, podemos darnos cuenta que aunque no era el pecado tan grande como los otros reyes de Israel, Dios iba a traer ante cada uno de ellos, pues, esta situación, ¿no? ¿Cuál es la situación? Pues son las consecuencias de los pecados, pero no nada más son los pecados del rey, sino también del pueblo. Y esto es algo que se da en particular en este verso, porque muchas veces se les echaba la culpa de todo al rey. Y es algo normal porque hay un liderazgo, eso muchas veces pasa en los hogares, ¿no? El hombre es la cabeza de la familia y es el responsable y el que va a tener que rendir cuentas por cada uno de los miembros de la familia. Esto es algo
que es real y no podemos evadir ante nada. El liderazgo de cada uno de los varones se tiene que ver en los hogares, y si no lo estás haciendo vas a rendir cuentas sobre ellos, y si no lo haces de una manera correcta hay consecuencias no solamente para ti sino para toda la familia. Así que seamos sabios. Continuamos con los versos 3 y 4. Nos dice: contra este subió Salmanasar, rey de los asirios, y Oseas fue hecho su siervo y le pagaba tributo. Mas el rey de Siria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto, y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año, por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la casa de la cárcel. Y nos dice que Oseas fue hecho su siervo, y es que nosotros tenemos que recordar que este Menahem, antes que él, era un vasallo, ¿sí?, del rey asirio, y Oseas aceptó el estado de vasallo cuando conquistó o tomó el trono, ¿sí? Y entonces ahora él se había convertido en vasallo del rey asirio, ¿sí? Y si él pagaba el dinero, como lo había hecho el rey Menahem, pues no iba a tener problemas. El problema es que no lo hizo, ¿sí? Y esto le iba a traer unas consecuencias, ¿no? Y entonces, mientras pagaba, podía él seguir en el trono, ¿sí? Pero Oseas, vamos a ver qué es las decisiones que tomó, ¿no? Y es que realmente Oseas pensó que iba a tener una oportunidad como de liberarse de ese vasallaje de parte de Asiria, porque había un cambio en el trono, ¿no? El rey Tiglat-Pileser III había muerto en el año 727 a.C. y pues ya le había sucedido ahora el rey que estamos viendo nosotros en este capítulo, que es el rey Salmanasar. Este reinó del 727 al 722, ¿no? Y todo esto pues hacía como propicio, ¿no?, para que ciertos estados occidentales renunciaran al estado de vasallos, y esto permitía que pudieran ser liberados, ¿no? Aparte ya Oseas estaba pensando en una asociación con el faraón de Egipto, con la finalidad de que pues perdiera poder y dominio lo que era este estado asirio, ¿no? Pero también nos dice que el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba, y entonces nos damos cuenta que pues que no le resultó el plan, ¿no? Y es de que Egipto y Asiria se encontraban en una constante lucha por el poder, ¿no? Y esto es algo que él pretendía jalar como para su causa, ¿no? Pero es algo que no le resultó. Y es que, como podemos esperar y hemos visto en muchas ocasiones y muchas veces, los reyes de Israel pensaron confiar en sus propias fuerzas, ¿no? Confiaron en su dinero, confiaron en sus contactos, ¿no? O quienes pudiera ayudar, ¿no? En lugar de voltear sus ojos a Dios. Y en esta ocasión, pues, ¿qué es lo que pasó? Oseas no busca a Dios, sino busca a el faraón egipcio. Y esto es, ¿sabes qué? Pues va a traer unas consecuencias totalmente fuertes, ¿no? Porque, por ejemplo, en Oseas 17 podemos ver que nos dice: de Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y esto es algo que es real. Y es que muchas veces nosotros podemos confiar en nuestro dinero, ¿no?, que nos va a sacar de algún problema, ¿no? O en nuestras fuerzas, ¿no?, de que te puedes pelear y dices, yo aquí voy a imponer el orden y voy a imponer mi ley y se va a hacer lo que yo digo, ¿no? O puedes confiar en tus contactos: no te preocupes, yo tengo un contacto allí en la policía, ¿no? O no, nosotros conocemos a tal juez, todo va a salir bien, ¿no? En lugar de que pongas tu confianza en Dios, ¿sí? Tenemos que entender que todo lo que somos, todo lo que tenemos, Dios nos los ha dado, ¿sí? Y eso es algo que es real, ¿sí? Y si nosotros perdemos de vista estas cosas, entonces podemos nosotros desplazar nuestra confianza al dinero, a las fuerzas o a los contactos, y esto nunca debe de pasar. Dios es quien hace todas las cosas, y te voy a decir algo: dice que todo lo bueno proviene de Dios. Así que ¿por qué buscar en otro lado si realmente Dios es quien hace absolutamente todo? Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy bien claro. Y sigamos con los versos 5 y 6 que nos dicen: y el rey de Asiria invadió todo el país y sitió a Samaria y estuvo sobre ella 3 años.
En el año 9 de Oseas, el rey de Asiria tomó a Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria y los puso en Jalá, en Jabor, junto al río Gozán y en las ciudades de los medos, ¿no? Y aquí nos indica que el rey de Asiria invadió todo el país y sitió Samaria sobre ellos por 3 años. Y esto realmente es una larga campaña, ¿no? Dedicada únicamente a aplastar al reino rebelde, ¿sí? Al reino de Israel, y estos iban a servir de ejemplo a los otros estados vasallos, ¿sí? Y es que estos pues, habían desafiado el poder del imperio asirio, ¿no? Y le valió 3 años al rey de Asirio, pero conquistó todo lo que es Samaria, ¿sí? Aunque esos muros habían presentado un problema, realmente no era el problema o la defensa a los muros, siempre es Dios. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener muy claro. Muchas veces confiamos en que el mal no va a venir a nosotros porque tomamos precaución, y esto no es malo, esto es algo bueno, que tú tomes precaución, ¿no? Que tengas dinero, por ejemplo, para los tiempos que son de enfermedad, ¿no? Que tengas dinero para cuando hay una emergencia como un temblor o algo, ¿no? Y que tú puedas hacer las cosas y que puedas entender y saber qué hacer, ¿sí? Porque tú ya estás preveyendo, ya tienes un plan que vas a hacer en determinadas situaciones. No es malo, pero tu confianza siempre tiene que estar en Dios, ¿sí? Tu primer plan y el plan más importante tiene que ser depositar tu confianza en Dios, porque Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro escudo, Él es nuestro brazo poderoso. Así que confiemos en Dios, no en otras cosas, confiemos en Dios. El pueblo de Israel puso su confianza en otras cosas, en sus muros, en su dinero, en sus contactos. ¿Y qué pasó? Fueron destruidos, ¿sí? Y es que realmente Dios estaba ahí queriendo ayudar. El problema es que no lo tomaban en cuenta. Y cuando cayó Samaria, finalmente cayó todo el reino del norte, ¿no? Es decir, este fue conquistado. Los asirios implementaron su política hacia las naciones conquistadas, ¿sí? Y deportaron a todos los israelitas, menos a las clases más bajas, ¿no? Esto era para utilizar los talentos que estos tenían, ¿no? Y para esclavizar a la gente hábil, pero sobre todo era para tener rehenes y que estos no se pudieran levantar o quisieran levantarse. A los demás los dejaban ahí en la tierra y seguían pagando tributo. Y podemos ver cómo pasaron 200 años, pasaron 19 reyes desde el tiempo de Salomón, que fue el último rey que mantuvo al imperio o a la nación unida, ¿no? Y cayó el reino del norte de Israel. Y no fue porque Dios fuese incapaz de ayudar, sino porque lo habían abandonado, ¿sí? De tal forma que Dios, ¿sí? Después de que ellos ignoraron su guía, después de que ellos habían ignorado su corrección, después de que ellos habían ignorado sus advertencias, Él finalmente paró activamente de protegerlos. Los dejó a sus fuerzas, los dejó a su dinero, los dejó a sus contactos, ¿sí? ¿Y qué pasó con ellos? Siguieron su propio camino, ¿sí? Y se degradaron según sus deseos. Y esto es algo que pasa en la vida del hombre. Cuando nosotros nos olvidamos de Dios, dejamos su guía, dejamos su corrección, ¿sí? Dejamos sus advertencias a un lado, ¿qué es lo que pasa con nosotros? Caemos en seguir nuestro propio camino, y esto nos va a llevar a la destrucción. Así que tengamos mucho cuidado, ¿sí? Tengamos mucho cuidado. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? La historia nos dice de una manera muy clara, ¿no? En las prismas inscritas de Sargón II de Nimrua, ¿sí? Esto lo cita Weizmann, ¿no? Parece que Sargón II, el hermano y sucesor de Salmanasar, terminó este sitio, a lo menos tomó el crédito por él. Los hombres de Samaria con su rey fueron hostiles hacia mí, se juntaron para no continuar con sus obligaciones de vasallos y traerme tributo, por lo que pelearon contra mí. Tuve un enfrentamiento con ellos y tomé como despojo a 27.280 personas con sus carros y sus dioses en quienes confiaban. Incorporé a la ciudad de Samaria y la hice más grande que antes. Eso es lo que cuenta Sargón, ¿sí? Que fue como el jefe de guerra o el jefe de la batalla, ¿no? Y es que en muchas ocasiones nosotros
tenemos las consecuencias de nuestros actos, ¿no? Las consecuencias de nuestros actos nos alcanzan, ¿sí? Y realmente estas pues no nos gustan en lo absoluto, ¿no? Porque estamos pasando por eso, es una pregunta, ¿no? ¿Por qué estoy pasando por esto, Dios, no? Pero en ocasiones tenemos perderlo todo para que nosotros podamos voltear nuestros ojos a Dios, ¿sí? Pero sobre todo nuestros corazones y pedir que Él nos transforme y cambie nuestra situación. Y aquí vienen algunas preguntas que son a veces muy difíciles para cada uno de nosotros, ¿no? Porque nos cuesta examinarnos, porque normalmente nosotros nos autocalificamos según nuestras normas y según nuestros pensamientos, ¿no? Pero no conforme a Dios. Y ahí es donde viene nuestra arrogancia, ¿sí? Pero también viene nuestra caída, ¿sí? Y tenemos que tener mucho cuidado con ello. La primera pregunta que tenemos que hacernos es: ¿qué es lo que debo de cambiar para que no esté pasando por esta situación que tengo en el momento? ¿Qué necesito hacer? ¿Necesito voltear mis ojos a Dios? ¿Tengo que voltear hacia Él? ¿Tengo que seguir su guía? ¿Tengo que seguir su camino? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué necesito hacer? Y otra pregunta es: ¿qué necesito perder? ¿Qué necesita Dios quitarme? Sí, porque de plano no entiendo. A lo mejor es mi dinero, a lo mejor son mis contactos, a lo mejor son mis fuerzas. ¿Qué es lo que necesita Dios para que yo pueda doblar mi corazón y mis rodillas ante Él? Para que yo pueda ya escuchar su voz, para que yo pueda hacer lo que Él me pide. ¿Qué necesito hacer? Y es que muchas veces tenemos que pensar y decir: ¿no sería mejor que yo ponga atención a Dios y que no me alcance la maldad? Eso es mucho mejor. Inclina tu oído a Dios. Verso 7 nos dice: porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová, su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos. ¿Sí? Ahora, nos dice que los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, y es que en los siguientes versículos el historiador divino, ¿sí?, el escritor de este libro de los Reyes, explica cuáles fueron las razones fundamentales para la conquista, ¿sí?, y la cautividad del reino del norte, del pueblo de Israel. De hecho, el problema de raíz es el pecado, ¿sí? No fueron los cambios geopolíticos ni las causas sociales. Tenemos que entender que fue el pecado, ¿sí? Y es que el pecado nos aleja de Dios, ¿sí? Pero nos dice que estos hombres, en lugar de seguir al Dios Todopoderoso que los había sacado de Egipto, ¿sí?, temieron ¿qué? A dioses ajenos, a los dioses que había en esa nación, ¿sí? Y este es el acto principal, ¿no?, de cómo el pueblo de Israel, después de que había sido redimido, ¿no?, y había sido tomado de la tierra de Egipto, cómo Dios los había cuidado y los guió a una tierra prometida, que iba a ser una tierra que iba a darles fruto, que iban a tener abundancia, que iban a tener prosperidad, donde iban a tener paz. Y esto lo alcanzaron, por ejemplo, con el rey David, lo alcanzaron con este Salomón, ¿no? El problema es que ellos se olvidaron de todo esto y se voltearon a los dioses ajenos que habían en la región y a los cuales Dios les había advertido que no los siguieran. Y es que muchas veces pasa lo mismo con nosotros, ¿no? Dios nos toma, nos limpia, ¿sí?, nos muestra su poderío, su majestad, ¿no?, y nos dice: yo estoy aquí para ti, ¿no? Pero algunos creen que esto no es suficiente y vuelven ¿a dónde? A su maldad, a su pecado, ¿no? Se vuelven a regocijar en lo que hacían antes, y podemos ponerles muchos nombres, ¿no? De hecho, Gálatas 5:19 nos muestra todo lo que hay aquí, ¿no? Hay borracheras, iras, contiendas, disensiones, ¿no?, idolatría, ¿sí? Seguimos pecados sexuales, ¿sí? Todo esto es pensar en uno mismo. Cuando el hombre se vuelve egoísta, empiezan los males, ¿no? Muchas veces dicen: ¿por qué
¿por qué estoy pasando por esto, no? ¿Por qué estoy pasando por esta situación, a lo mejor de un divorcio, no? Mi matrimonio está muy afectado, ¿no? Pero pues muchas veces son las consecuencias de los actos de los cónyuges, ¿no? Que muchas veces le ponen el cuerno a las personas, ¿no? Y luego ya se están lamentando de que sus hijos no están ahí para festejarles el Día de las Madres o el Día del Padre, ¿no? Y empieza la tristeza y el lloro, ¿no? Y el sufrimiento, pero realmente son las consecuencias de nuestros actos. Y es que muchas veces Dios nos toma, nos limpia y no queremos escuchar sus advertencias, porque Dios es tan bueno, tan misericordioso con nosotros, que nos advierte una y otra vez hasta que nos cachan, ¿sí? Hasta que llegue el momento en que Dios hace la luz, ¿sí? En esa oscuridad en que nosotros estábamos viviendo, y empieza a alumbrar y a mostrar todo lo que está pasando, ¿no? Y la verdad sale a la luz, y es ahí cuando empiezan los problemas, ¿sí? Así que tengamos mucho cuidado, no pienses en ti, no vuelvas atrás, ¿sí? Si ya estás siguiendo a Jesús, no vuelvas atrás. Sigue caminando con Dios, sigue tomando su mano. Dile: Señor, estas cosas no las puedo quitar, pero confío en que tú sí puedes quitármelas, porque tú las llevaste a la cruz contigo, ¿sí? Y eso es una realidad que nosotros debemos tener en cada paso que nosotros damos, ¿sí? Nos dice que anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante, ¿sí? De cada uno de los hijos de Israel, ¿no? Y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel, ¿sí? Y esto es de que antes de que Israel ocupara todo lo que es la tierra de Canaán, Josué pues había sacado todos estos pueblos paganos y que hacían de todo y que eran realmente un pueblo totalmente degenerado y que practicaba los peores tipos de cosas, ¿no? De idolatría y de sacrificios humanos, algo que estaba totalmente fuera de la conciencia judía, ¿no? Y que sabían ellos que estaba mal porque Dios no lo permitía, porque esto era algo que era repugnante, algo que era abominable ante los ojos de Dios, ¿no? Y Dios pues sacó a todas estas naciones cananeas en los días de Josué debido aquí a sus pecados, y ahora había sacado al pueblo de Israel por la misma razón, ¿sí? Nosotros tenemos que entender que el juicio de Dios en contra de los cananeos no fue por su origen étnico o por su raza, ¿sí? Fue debido por su conducta. Y ahora el pueblo de Israel estaba compartiendo la misma conducta y por ello iba a compartir el mismo juicio. Ellos estaban amoldando al mundo y ahora iban a compartir su mismo destino. Lo mismo pasa con nosotros. Si nosotros nos amoldamos al mundo, a la corriente, ¿sí? Vamos a compartir el mismo destino. Entonces lo pone bien claro, ¿no? Borracheras, iras, contiendas, disensiones, enemistades, pleitos, idolatría, actos sexuales. Si tú te empiezas a amoldar al mundo, vas a compartir un mismo destino, y este es el infierno. Tenemos un Dios de amor, recuérdalo, pero también ese Dios de amor es un Dios que es justo, y su justicia se va a ver cumplida. Tenemos una salida, y esa salida es Jesucristo. Caminemos tomados de la mano de Jesucristo. Así que escuchemos esta advertencia, no la ignoremos. El pueblo de Israel ignoró y tuvo sus consecuencias. Versos del 9 al 12 nos dice: y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová, su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho: vosotros no habéis de hacer esto. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, ¿sí? Y muchas veces nosotros también estamos haciendo cosas secretas, ¿sí? Contra Jehová nuestro Dios, creyendo que Dios no nos ve, ¿no? Tú puedes ir a ver a la hechicera, ¿sí? Para que te lean la mano, el café, el té, ¿sí? Y va según tú, ¿no? En secreto, ¿no? Que no se entere nadie, ¿no? Pero tienes que recordar que Dios te ve. Tú puedes ir en tu automóvil y llevarte a la novia al motel, ¿sí? Y puedes decir: ay, no, voy en secreto, ¿no? Aquí voy a ir hasta el otro lado de la ciudad donde no conozco a nadie, ¿no? O nadie me conoce a mí, ¿no? Pero ¿qué crees? Dios te ve, ¿sí? Así que
pongamos mucha atención, no seamos ignorantes, no creamos que porque hacemos las cosas en secreto, ¿sí? Viendo tu computadora en secreto, ¿sí? Y haciendo cosas malas, ¿sí? Tú te vas a librar. Dios te ve, pon atención, ¿va? Sigamos leyendo. Verso 13 al 15 nos dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: Volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres y los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había mandado que no hiciesen a la manera de ellas. Y es que aquí vemos, ¿no?, el amor de Dios, porque realmente dice que él amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas. Y es que por amor Dios envió profetas, ¿no?, a los reinos del norte y del sur, ¿no? Su mensaje fue una advertencia de una manera clara, ¿sí?, contra los pecados que cada uno de estos reinos estaban cometiendo, ¿no? Y cómo esto los habían corrompido, ¿no? Y cómo los estaban separando de Dios, ¿sí? Y es que ellos invitaron al pueblo de Dios con el tema: volveos de vuestros malos caminos. Esto es lo que los profetas repetían una y otra vez. Y aquí tenemos que poner mucha atención. Nosotros estamos escuchando la voz de Dios: vuélvete de tu mal camino. Literalmente nos está diciendo: aún hay oportunidad, ¿sí? Ponte abusado antes, ¿sí?, de que tu maldad te alcance. Así que prestemos mucha atención. El problema es que también la palabra de Dios nos dice: más ellos no obedecieron, ¿no? Dios envió a los mensajeros, sí, pero estos no los escucharon, no quisieron convertirse de sus malos caminos, ¿no? Pero entonces sí decimos: bueno, ¿por qué Dios eres tan duro conmigo? ¿Por qué eres tan duro hacia mi vida? Bueno, es que no es que Dios sea duro, el problema es que tú eres el duro, ¿no? Porque nos dice de una manera clara que endurecieron su cerviz, ¿sí? Y esto es como cuando los bueyes, ¿sí?, cuando llevaban el yugo, ¿sí? El yugo, sí, era un aparato que llevaban los bueyes, ¿sí? Es decir, iban dos bueyes con un mismo yugo, ¿sí?, que iban haciendo el trazado de las líneas donde se iba a sembrar, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Si uno se iba para un lado y otro para el otro, se lastimaba, ¿no? Y nos está diciendo esto, que nuestra cerviz se endureció. Es decir, llegó el momento en que ya ni sentíamos dolor. Es como cuando agarras al niño malcriado, ¿sí?, a ese que le gusta hacer berrinche, ¿sí?, y le das con el cinturón, ¿no?, y te dice: no me dolió, ¿sí? Ese es un niño que es un niño de dura cerviz, no quiere entender, no quiere comprender. Y luego esos niños crecen y ya son grandotes y pasan lo mismo, no quieren entender y no quieren comprender. El problema es que endurecieron, y la única forma de llegar a cambiar a esas personas es amándolas demasiado, ¿sí? Dios las amó demasiado, les mostró amor, les mostró misericordia, pero también les enseña que llega el momento en que si ellos no entienden, pues Dios se va a dar la vuelta, ¿sí? Dios se va a dar la vuelta. Si ellos quieren las consecuencias de sus actos, pues las van a tener, ¿sí? Se negaron a someterse a Dios, y ese es un problema, ¿no? Y nos dice que siguieron la vanidad y se hicieron vanos, es decir, estos siguieron a ídolos inútiles y se hicieron igual de inútiles que sus ídolos. Y es que realmente hay que ser muy torpe, ¿sí?, para pensar que una estatua, una escultura que yo hice o que hizo otra persona, un artesano, va a tener un poder, ¿sí?, sobre la vida de alguien. Dios es bien claro, ¿sí? Dios te dice que estas son estatuas que son vacías, que son mudos, que nada pueden hacer, que volteemos y confiemos en Dios, que Él es el Todopoderoso, el Creador de los cielos y la tierra. Y cuando tú volteas y ves la naturaleza y la perfección con lo que todo está realizado, ya sea el universo, ya sea la naturaleza de un ecosistema, ya sea tu mismo organismo y tu cuerpo, cómo está todo perfectamente diseñado, puedes decir: wow, realmente Dios es alguien hermoso. Él es el Todopoderoso, el Creador de todo. Voltea tus ojos a Dios, déjate de cuentos en estar siguiendo a ídolos que son hechos por manos de hombre.
no seamos torpes. Sigamos del 16 al 23, dice: dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército del cielo, y sirvieron a Baal, e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y se dieron a adivinaciones y a agüeros, y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. Jehová, por lo tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó delante de su rostro. Y no quedó sino solo la tribu de Jehová, mas ni aun Judá guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían ellos hecho. Y desechó Jehová todas las descendencias de Israel, y los afligió, y los entregó en manos de saqueadores, hasta echarlos de su presencia, porque separó a Israel de la casa de David, y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nabat, y Jeroboam apartó de Israel de en pos de Jehová, y les hizo cometer gran pecado, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo, sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel delante de su rostro, como él lo había dicho por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y es que estos hombres hicieron imágenes fundidas de 2 becerros, ¿no? Aquí me llama mucho la atención, ¿no? Porque realmente la arqueología, pues tú ves y dices, estos son unos toros bien chanchos, ¿no? Grandes, fuertes, pero Dios los llama becerritos, ¿no? Como los bebés que van saliendo de la misma vaca, ¿no? Aquellos que les tiemblan las patas para ponerse en pie, ¿no? Algo totalmente insignificante, ¿no? Y los llama becerros, ¿no? Y vemos cómo llegó el momento en que estos reyes de Israel, ¿sí? Sobre todo con este Jeroboam, que fue el que instaura toda esta religión de parte del Estado, ¿no? Pues le llevó a lo que es la perdición, ¿no? Y lo hemos visto una y otra vez. Por 200 años el pueblo de Israel fue idólatra. No fue un tiempo corto, no fue como que pasaron 20 horas y se alejaron y Dios les llamó a corrección, ¿no? Y a rendir cuentas de sus actos, ¿no? Pasó un tiempo bastante largo. Los padres tuvieron la oportunidad de hablar con sus hijos. Incluso esos que habían sido padres se convirtieron en abuelos, en tatarabuelos, ¿no? Y estos no cambiaban. Al contrario, hicieron conforme a todo lo que estaba en las naciones aledañas, ¿no? Hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego, y esto es algo que es tremendo, ¿no? Porque era realmente el sacrificio humano dado a estos ídolos, ¿no? Y todo porque ellos buscaban el camino fácil, ¿no? Porque ofrecían a sus hijos con la esperanza de ver cumplido un deseo, ¿no? Es como cuando ven la estrella, ¿no? Hay una estrella fugaz, ¡ay, mira, una estrella fugaz! Pide un deseo, ¿no? No, realmente esto es lo que pasaba con estos ídolos, ¿sí? Les daban el avión a cada uno de ellos, ¿sí? Porque no era algo real, ¿sí? Y el problema es que lo hacían como si fuese a pasar, como si hicieran algo realidad con estos, y únicamente lo que hacían era matar a sus pobres hijos. Y esto era algo realmente que airaba a Dios. La vida humana para Dios es algo muy, muy importante. Y si quieres ver la paz, la prosperidad en tu hogar, es simple: sigue a Dios, vas a tener amor, paz, prosperidad, ¿sí? ¿Vas a tener momentos difíciles de vez en cuando? Sí, es real, los problemas no se acaban, pero tomados de la mano de Dios, tú vas a poder ver cómo Él es tu escudo, cómo Él es tu fortaleza y cómo Él es tu brazo fuerte, y te va a defender de todo aquello que llegue a ti. Lo único que tienes que hacer es confiar en Él, porque Él es lo que desea, que todos depositen su confianza en Él. Esto es tener fe, y tener fe en Jesús, porque Él es el único Salvador y mediador, ¿sí? Y nos dice que más ni aun Judá, ¿sí?, guardó, ¿sí?, los mandamientos de Jehová Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel. Es decir, pues mi vecino hace esto y yo también empiezo a hacer esto. ¿Y qué es lo que pasó? El corazón del pueblo de Judá también se alejó, ¿no? Podemos ver que la nación de Israel, con estas 10 tribus, pues realmente iban a desaparecer, ¿no? Y se iban a dar al olvido, porque ya no vuelven a regresar, ¿sí? Y esto es algo que fue tremendo, ¿no? No podemos decir, desaparecieron todas las tribus. No, pues había personas que eran fieles a Dios, que seguían a Dios y que se habían ido. Había personas que eran fieles a Dios, que habían seguido a Dios, decidido salir de Israel y se habían ido a habitar a la región de Judá, ¿no? Porque Judá pues había seguido un poco más fiel que este
Israel, pero tristemente también dejaron a Dios a un lado y van a tener las consecuencias de esto. Y es que Dios nos habla una y otra vez. El problema es que nosotros no prestamos atención. Muchas veces hacemos como que los oídos sordos, o hacemos como que escuchamos, ¿no? Somos como que ese hijo rebelde, ¿no? Que según le pone atención al papá, pero pues realmente no escucha y hace lo que se le da la gana. Cuando nosotros crecemos y te vuelves ya padre y dices, ay, ahora sí ya entiendo a mi papá, ¿no? Pues esto tiene que pasar igual con Dios, ¿no? Tenemos que buscar la manera de entender a Dios, ¿sí? De que Dios empiece a permear nuestro corazón. A lo mejor cuando somos chicos lo único que nos resta es la obediencia. Bueno, lo mismo va a pasar acá. Antes de entender, tenemos que obedecer. Tú puedes decir, es que no te entiendo, pero te obedezco, ¿no? Y tenemos que ser obedientes cuando somos hijos. Cuando somos padres, como que ya empiezas a entender, ¿no? Por qué tu padre hacía ciertas cosas. Lo mismo pasa con Dios. Todo requiere de madurar. Cuando nosotros somos bebés espirituales, ¿sí? A lo mejor no entendemos por qué Dios hace las cosas, pero tenemos la obediencia al alcance, ¿sí? No es como que vamos a dejar de ser obedientes cuando crezcamos o maduremos, porque esto no es así. La obediencia va a seguirnos, ¿sí? Pero va a ser algo mucho más sencillo, porque entonces nosotros vamos a empezar a madurar, vamos a empezar a entender, y vamos a empezar a adquirir la sabiduría de Dios, y entonces vas a decir, si yo hago esto, voy a tener como consecuencias esto, sea bueno o sea malo, ¿sí? Las consecuencias de seguir a Dios obviamente siempre son buenas, de escuchar a Dios, de seguir su guianza, siempre nos va a llevar al bien, ¿sí? Porque Dios es bien claro, ¿no? Deuteronomio 28, pongo en delante de ti el bien y el mal, te recomiendo que escojas el bien, ¿sí? Y el bien va a ser todas estas características. Yo voy a estar en ti, te voy a prosperar, te voy a dar paz, voy a llenarte de amor, ¿sí? Y la tierra te va a dar fruto, etc, etc, etc. Pero si no, pues vas a tener escasez, vas a tener pobreza, no vas a tener paz, no vas a tener salud, vas a caer en enfermedad. O sea, todas estas cuestiones, ¿sí? Están delante de nosotros, ¿sí? Seamos sabios. Ahora sí que tenemos que poner mucho ojo, tener mucha atención en lo que nosotros hacemos. Así que ponte las pilas, hermano, y sigamos adelante. Anímate, esfuérzate en seguir a Dios, en que su palabra te empiece a permear tu corazón, te empiece a permear tu mente, que cada vez que tú empieces a actuar, ¿sí? La gente pueda ver a Cristo en ti, ¿va? Y esto va a llevarte ¿a qué? A que tengas el bien delante de ti. Así que, hermano, échale muchas ganas, ánimo. Tenemos nosotros estos testimonios de parte del pueblo de Dios para que nosotros no caigamos en estos errores. Los errores fueron que se convirtieron a lo que permeaba a su alrededor. Ellos sabían que algo estaba mal, pero no hicieron nada para evitar caer en este mal, ¿sí? En este pecado. Al contrario, dijeron, pues no pasa nada, todos lo hacen, pues yo también lo hago. No es nada malo, ¿no? Todos lo hacen. No, tenemos que hacerlo a un lado. Pongamos mucha atención. Oremos. Eterno Rey, en el nombre de Cristo Jesús, a ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el poder, Señor. Te pedimos en Cristo que nos hagas hacedores de tu palabra, Señor. Que podamos escuchar tu advertencia y que, Padre eterno, nos arrepintamos y nos volvamos de nuestro mal camino. Permite, Señor hermoso, que Jesucristo sea el Rey de nuestra vida, Señor hermoso. Que tomemos nuestra cruz y le sigamos, Señor hermoso. Que nosotros podamos, Señor hermoso, seguir caminando avante, Señor hermoso. Sabemos que va a haber sacrificios y hay cosas que tenemos que hacer a un lado porque hay cosas que no te agradan, Señor. Quítanos el deleite en ellas, Señor hermoso. Permite que nuestros ojos estén enfocados en ti, que miremos tu caminar, Señor hermoso, y sigamos tus pasos, bendito Cristo. Y que, Padre eterno, en el nombre de Cristo Jesús, cada vez que necesitemos fe, Señor hermoso, para avanzar, tú puedas aumentar nuestra fe, Señor. En Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Recuerda, hermano, el día de mañana las bendiciones del cristiano, 8:30 de la noche. El día viernes, el desafío del amor a las 8:30 de la noche. Sábados, por la mañana a mediodía, sí, tenemos Familia Kids. Conecta a tus hijos, busca tenerles el material para que ellos puedan realizar su manualidad. Y el día sábado por la noche, 8:30, tenemos lo que son las cualidades del cristiano. Los domingos nos vemos en casa. Que Dios te bendiga.